Domingo 16 de noviembre. Son casi las 8 de la tarde hora de Chile y en estos momentos se está realizando el conteo de votos de las elecciones presidenciales primera vuelta. Es un tema bien interesante a abordar, sin embargo, no nos vamos a abogar estrictamente a lo político, sino que vamos a hablar de la elección en sí, ¿no? Como del método de elección y para eso sería interesante que nos pongamos en la situación de qué pasa con el voto electrónico, qué pasa con el voto como lo venimos haciendo normalmente, por qué votamos en papel, cuáles son los beneficios o problemas que podría tener si digitalizamos el proceso eleccionario, estamos capacitados para cambiar a lo digital y qué casos de éxitos y fracasos existen, ¿no? ¿Qué necesitamos para dar ese salto y cómo aseguramos la no discriminación tecnológica? Son algunas de las interrogantes que traemos hoy. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Human After All, un podcast de tecnología. ¿Cómo estás, Luis, después de mucho tiempo de no estar por aquí? Bien, bien, aquí estamos con un tema interesante, un tema volvemos a mencionar no político, sino que más bien tecnológico, y surge justamente como de este cuestionamiento que uno tiene como respecto a oye, si hasta en WhatsApp generamos como encuestas para saber qué día nos juntamos, para saber, digamos, como dónde jugamos a la pelota y de todo, pues. Entonces, ¿por qué en un proceso en donde se invierten millones de pesos, eh, se tiene que también desarrollar con un montón de recursos humanos, el uso de infraestructuras también? ¿Por qué lo seguimos haciendo de forma como presencial y no digital? Sí, mira, actualmente se utiliza, como dices tú, mecanismos de votación en cualquier plataforma. En WhatsApp, Ujú. lo puedes hacer en Instagram para ponerte de acuerdo, para ir a algún lugar, etcétera. Exactamente. Y ya que lo mencionas, pienso inmediatamente que vaya que difícil ejercer la democracia, ¿eh? Porque incluso para ponerse de acuerdo en salir a tomar, ir a jugar a la pelota, salir a comer, etcétera, es pero terriblemente difícil ponerse de acuerdo. O Sí, sea, ponemos, no sé, tres opciones y nos va a faltar uno que dice, oye, pero ¿y puede ser esto otro día a tal hora? Pero, uy, ya. claro, A ver, déjame ver la agenda, veamos si tenemos disponibilidad. Sumamente complejo así poder es. ejercer la democracia incluso en espacios muy pequeños. Imagínate en espacios tan grandes como un país de 18 millones de habitantes, como lo es Chile, en donde tenemos diferentes tipos de elecciones. En los últimos, no sé, últimos 10 años hemos votado una cantidad de veces, Sí, pero mucho. Incluyendo tremenda. los plebiscitos y estas cositas como adicionales, como que es tiempo, pues, imagínate. Es un día, pucha, si me preguntáis, por lo menos para mí, no sé si decir perdido o invertido, pero que me implica en el fondo dejar de hacer otras cosas, po. Yo estuve hoy día esperando aproximadamente una hora para votar, po. Sí, yo creo que de pronto el elemento por el cual alguien podría decantar entre preferir el voto electrónico o el voto presencial sería justamente el ahorro de tiempo en primer Sí, lugar, ¿verdad? Probablemente. De hecho, estaba viendo que en las elecciones en Francia se realizaban encuestas y la mayoría de las personas preferían voto electrónico solamente por el hecho de ahorrar tiempo, porque es mucho claro, más rápido. ¿Ya? Ese como factor número uno. Después hay otros factores como que está asociado a los tiempos modernos, también para sí, empujar que las nuevas generaciones salgan a votar. Entonces, pueden haber diferentes motivos por los cuales sí, alguien decidiría eventualmente votar de forma electrónica, pero que también en cierta parte de la población podría generar mucho miedo, sí, muchos totalmente, pues. temores. Imagínate ahí el caso claro Venezuela, pues. Venezuela, digamos, contrató, si no me equivoco, una empresa brasileña justamente para el tema de las elecciones, y en ningún caso se ha validado realmente si fueron Mm. como, o si tiene alguna validación, o si son verídicas tanto para un montón de entidades como para los mismos venezolanos. Entonces, eh, hay ahí un problema con la transparencia, hay un problema también con la seguridad de la información, con el tema del anonimato también, de quién votó qué. No hay auditoría, hay un montón de cosas que faltaron en ese proceso. Entonces, obviamente que
uno tiene ese miedo, pues. Mm. A mí me parece que para dar el paso, Ujú. digamos, a un voto electrónico, en primer lugar debes entender un contexto país en donde la democracia tenga una alta valoración y las personas se sientan seguras de los métodos electorales actuales. Yo creo que la Claro, gente confía harto en el CERVEL, en Chile, por lo menos. sí, No me parece que sea una institución cuestionada. De hecho, no, eh, no sé, los resultados suelen estar bastante rápidos y a cada rato se van actualizando. Entonces, sí, creo que se confía bastante en esa institución y de pronto se podría depositar esa confianza y decir, ok, investiguemos cómo hacerlo, a ver, quizás podríamos dar el paso, pero también entendiendo que el voto electrónico puede significar muchas cosas, ¿no? Una claro, mixtura entre el voto sí, presencial, algunos exactamente, electrónicos, el correo sí, electrónico. Existen diferentes sí. mecanismos de llevar a cabo esto. Sí. Mira, yo mientras estaba en esa hora de espera ahí para votar, pensaba justamente en eso, porque cuando uno habla de votación digital, uno piensa inmediatamente como en estas encuestas tipo WhatsApp que te decía yo antes, po. Pero no tiene por qué ser eso, o sea, puede ser, por ejemplo, igual hacer un cambio paulatino y a lo mejor seguir yendo a colegios, pero que exista un tótem. Como el típico tótem que hoy en día usamos para la clave única, ponte tú acá en Chile, para hacer ciertos trámites y a Mm. través de, no sé, pues, de reconocimiento facial, de análisis biométrico, por ejemplo, la huella, se puedan hacer cosas interesantes y obviamente eso agiliza, digamos, el voto, porque eso no conlleva el doblar el voto, el pegarlo, el que una persona se demore o no en votar. Entonces, al final, yo creo que eso de todas maneras agilizaría la votación y no es netamente una página web haciendo algo, puede ser presencial, no tiene por qué ser tu celular. A ver, yo creo que hay que poner un poco la pelota al piso en ese sentido. Hace como 2 semanas atrás yo vi una entrevista que le hicieron en Copiapó a un candidato a diputado. ¿Ya? Y él Sí, sí, decía sí. que había que dar el paso al voto online. Que decía, ¿cómo es posible que hasta ahora no lo hayamos hecho? O sea, sería ¿Ya? súper fácil entrar a una página web con la clave única, autenticarse y votar rápido, easy. Pero claro, o sea, yo primero descartaría 100% algo digital. Es Claro, decir, un sitio web, una plataforma electrónica, una aplicación móvil, porque hay mucho phishing, que sí, de pronto igual es un tema que podríamos hablar en otra ocasión, esos sí, tipos de ataques o estafas que se pueden producir. Entonces imagínate de pronto miles de mensajes de texto llegando a las personas con debes votar aquí y sean claro, enlaces falsos, que te falso, roben la clave, no, hay un montón de riesgos que se pueden vincular a ello, tanto para las personas de su información personal, como también para la democracia. Entonces, no creo que sea un tema para ponerlo tan, no claro, sé, mencionarlo de forma tan superficial, quizás ignorando tantos elementos que se pueden ver ahí. claro. Claro, y mira, Mm. partiendo a lo mejor de la base de la ciberseguridad, tú que te has especializado justamente en ese tema, o sea, partamos de la base, antes de pensar en transformar en algo digital, ¿estamos capacitados desde el punto de la ciberseguridad acá en Chile para poder asumir desafíos desde ese punto de vista? No de la digitalización, hablemos solo de la Mm. ciberseguridad. Bueno, en los últimos años la ciberseguridad ha avanzado bastante en Chile. Ya se ha ido posicionando cada vez mejor en rankings internacionales. Yo creo que es una pregunta difícil. Sí, Es una pregunta muy compleja porque no hemos tenido experiencias similares, en primer lugar. ajá, O sea, lo que conocemos de ciberseguridad en Chile, yo creo que la industria más avanzada en ciberseguridad en Chile es la industria, por ejemplo, bancaria, la que tiene que ver con claro, ese mundo, porque además tiene más regulaciones. Entonces, es una industria mucho más avanzada, más desarrollada. Sin embargo, no sé si a nivel de Estado o de instituciones públicas se ha avanzado tanto en ello. O sea, no olvidemos que hace 3 años atrás hubo un ataque al Estado Mayor Conjunto en Chile, en donde se filtraron ujú, miles de correos electrónicos, ¿ya? A quienes, a la institución que se supone que debiese proteger al país. Entonces, sí, si ponemos esa base, permíteme dudarlo, ¿ya? En primer mm, lugar. Pero yo no soy de la idea de que debamos como ponernos en contra de esa idea a primeras, ¿ya? Mi experiencia, por lo menos, yo el año pasado fui vocal de mesa
en las elecciones municipales, que son las elecciones que tienen más votos, porque debes elegir gobernador regional, debes elegir alcaldes, concejales y consejeros regionales. Que el voto del consejero regional es este voto que es como una sábana gigante con Sí, muchos candidatos, que ahí de pronto hay otra discusión, porque hay tantos candidatos, o sea, sí, claro. ¿para qué? Si hay gente que derechamente no tiene ninguna posibilidad de ganar. Pero bueno, el punto es que con la gente que estábamos en mi mesa, muchos salimos a las 4 de la mañana, ¿ya? Del día lunes. Y tú a las 9 tienes que estar trabajando. Entonces, el desgaste que hay ahí, estás todo el día votando. Además, en esa oportunidad fueron 2 días de votación. Perdiste Sí, me sábado y acuerdo. domingo como vocal de mesa. Entonces, desde ese punto de vista, es bastante complejo, es mucho trabajo. El CERVEL tampoco es que te da una colación o agua, nada. O sea, el CERVEL te dice, no hay colación desde el principio, te dice no hay agua, no hay nada, Mm, cada uno tiene que llevar su colación, tienen que tratar de hacer ameno el proceso, claro, entonces hay muchas complejidades, ¿ya? Por eso, desde mi punto de vista, a mí me parece que el CERVEL funciona bien, nadie puede cuestionar, por ejemplo, las votaciones, o sea, son súper respetados, los resultados que entrega el CERVEL son eficientes. Sin embargo, cuando tú estás dentro, como vocal de mesa, te das cuenta que el trabajo es tremendo y que de pronto podríamos tratar de impulsar claro. algo más electrónico, ¿ya? Porque aprovecharse de la gente que tiene que ir a a ejercer como vocal de mesa, igual es tremendo. O sea, es mucho trabajo Sí, realmente. ¿No? sí, totalmente. Totalmente. Yo creo que ganamos en varios sentidos. En tema del tiempo para cada votante, por ejemplo. El tema de las distancias también. Hoy día veía, por ejemplo, ahí en Instagram la cantidad de gente que estaba como justificando el no poder ir a votar porque estaba acá en Copiapó. Mm, Entonces, imagínate eso, son votos perdidos dentro de lo que llamamos democracia, ¿cachai? Y netamente en el fondo por no estar en el punto, ¿cachai? No estar, digamos, en la ubicación geográfica. En cambio, con mm, esto ganáis el tema de la distancia. Piensa también en personas que estén a lo mejor en el extranjero, también lo mismo. Personas que eventualmente a lo mejor puedan estar postradas o que no puedan ser trasladadas. Eh, el cuento también respecto a las lucas, o sea, la cantidad de lucas que se mueven en esto, no lo alcancé a ojear, pero probablemente la cantidad de lucas que se mueven deben ser gigantescas. Se hace una preparación, si no me equivoco, para los vocales de mesa también antes, entonces mm. hay harto por medio. Sí, mira, estaba viendo que al menos para las primarias que hubo este año, el ¿Mm? 2025, ¿ya? El costo solamente en materiales electorales, en impresión, ya de los facsímiles, de los votos como tal, la logística de llevarlos a cada región, a cada punto electoral, tiene un costo alrededor de 10.000 millones de pesos. ¿Ya? 10 Solo mil. las primarias de este año, Mm. que recordemos fueron 4 candidatos, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, imagina ese monto, ¿ya? En una elección presidencial donde van 8 candidaturas, en donde también hay que votar por diputaciones y en algunas regiones por Sí, senadores, y en las municipales, que son muchas más personas, entonces, por lo tanto, sí, el voto es más grande, entonces ahí ya los costos se van disparando, van creciendo eh, de forma bastante más grande. Entonces, claro, yo digo, con 10.000 millones de pesos, igual de pronto se puede hacer algo, sí, un, sí. un Y trabajo eso es en una, importante. pues, eso es en una. Ujú, Tú lo dijiste en una, entonces ya después la segunda vuelta y todo el cuento, me imagino que hay otros pagos asociados y lo mismo. Entonces, es como toda inversión en informática en realidad. ¿Eh? Probablemente el costo inicial pueda ser alto y después eso se ve compensado de una u otra manera o incluso puede ser escalable, que vaya siendo de forma parcial siempre y cuando se analice previamente, digamos, de qué manera lo vamos a escalar, ¿cachai? mm, mm. Sí, sí, yo creo que al principio, claro, hay una inversión importante en un desarrollo, Mm, sin embargo, después, a medida que va pasando el tiempo, ya no tienes esa inversión tan grande, sino que tienes de pronto claro, actualizaciones, ¿no? Pero hay una diferencia ahí
al menos con lo que se gasta hoy. Yo creo que habría una diferencia importante. Sí, Ahora, claro, el voto electrónico me parece que es un tema a lo menos polémico, sí o sí, desde cualquier punto de sí, vista, porque cuando tú votas, tal como lo hacemos ahora, tú tienes un papel, entonces tú depositas ese papel claro, en la caja de plástico y lo estás viendo todo el momento. O sea, hay como exactamente. una sensación de mayor seguridad, de mayor trazabilidad, ¿ya? De que el voto está ahí. Sin embargo, cuando se genera el voto electrónico, tú presionas un botón en alguna maquinita y ya Exacto. perdiste, ya no sabes dónde está tu voto, se fue. Ya no sabes de pronto si alguien lo puede manipular. O sea, sabemos que existen, no sé, desarrollos criptográficos, ya que Así, pueden asegurar el voto electrónico. Sin embargo, para alguien que no conoce de estos temas, es lógico que sí, sienta ese temor. ¿Ya? claro, Y ese es el totalmente. punto. Yo creo que ese es un punto Sí, importante, ¿no? Que la democracia se basa en la confianza. El voto electrónico sí. generaría de pronto mucha desconfianza. Sí, sí. Yo creo que para eso, para cualquier tipo como de sistema o de propuesta que necesite confianza, es necesario la transparencia. ¿Sí? Entonces, dentro de esto, yo estuve ahí como pimponeando con la IA un poco, como qué propuestas se podían hacer respecto a esto. Y, por ejemplo, las propuestas estaban en auditorías, o sea, que el sistema solito generara auditorías, el uso de blockchain, por ejemplo, el tema de lo que llamaríamos como sobre digital, como en el fondo como una especie de votación que no está asociada, digamos, a un root ni nada, sino que llegue. Pero, sin embargo, en este caso sería como que de todas maneras nosotros podamos o cambiar el voto en el camino hasta que se cierre, digamos, como la fecha y que podamos revisar en todo momento qué es lo que votamos. Entonces, no sé, me imagino que digamos como con tecnología como tipo blockchain, en donde esto puede quedar como en varios servidores, en varios computadores, como para explicarlo a lo mejor de esa manera, es que de una manera quede registrado como lo que tú votaste, pero que el sistema no pueda reconocer qué es lo que tú votaste, sino que sea como algo más personal, ¿sí? Habría que buscar obviamente ahí la forma desde lo informático, pero se proponía así, y de hecho decía justamente que en casos como es Estonia, lo aplican más o menos de esa manera. Lo aplican, digamos, a través de un voto secreto que está hachado, que está encriptado, que Mm, llega en un formato tipo blockchain, eh, que siempre va a tener problemas a lo mejor de vulneraciones, pero que desde el 2005 no han tenido ningún problema. Entonces, eso mm, te genera confianza, o sea, que en otro lado funcione, entonces tú decís, ¿por qué acá no? ¿Cachai? mm. Sí, claro, el ejemplo de Estonia es lo mejor que existe en estos momentos a nivel mundial. Y claro, es un proceso que han ido desarrollando desde el 2020, desde 2005, como dices Sí, tú, y estaba viendo que justamente las últimas elecciones del 2023, por primera vez el voto electrónico pasó las preferencias en voto presencial o con papel. claro, El 51% de los electores prefirió votar de forma electrónica versus el 49. Entonces, claro, se nota esa tendencia de pronto a ir transitando a algo más claro, electrónico, pero eso se genera también con el tiempo. O sea, es sí, un periodo desde 2005 que la gente de forma paulatina, o sea, en la primera elección creo que menos del 1% votó de forma electrónica. Entonces, ujú, claro, de a poquito se va generando esa confianza hasta que ya exactamente, hoy, bueno, el 2023 por primera vez sobrepasó el voto electrónico al presencial, digamos, con papel. Es un sí. ejemplo de éxito bien interesante. Sí, y yo creo que eso es clave, es el tiempo. Yo creo que el tiempo, y sí, yo creo que cualquier proceso en informática es así, o sea, nunca es como tan abrupto decir ya nos vamos a migrar al 100% a una plataforma. Por lo general siempre hay una marcha blanca, se va testeando en el fondo si esto funciona o no funciona, y en la medida que vamos avanzando nos vamos a dar cuenta como, oye, esto anda bien, puedo saber, digamos, que voté, efectivamente eso es lo que llegó. Hay una confianza que se va generando a través del tiempo. Y Mm, ahora me hiciste acordar justamente como que en base a eso, eh, en las propuestas decía, por ejemplo, como que el código tenía que ser abierto, por ejemplo.
Y eso es interesante, Mm, porque en el fondo cuando uno puede pensar cuando uno desarrolla algo, que uno puede haber metido ahí alguna especie como de algoritmo o algo que haga algo en segundo plano sin saber realmente lo que está haciendo. Pero en este caso, si nosotros dejamos el código público, de código abierto, eh, estamos girando esa transparencia, o sea, como, mira, léelo, acá no hay nada malo. Y es más aún, podemos ofrecer en el fondo lo que llamamos hacking ético para que alguien pueda, digamos, testear, probar vulnerabilidades del sistema. Las universidades, por ejemplo, me imagino yo pensándolo como en lo que pudiese llegar a ser alumnos de magíster, alumnos que estén estudiando ciberseguridad, haciendo trabajos como ahí, tratando de bombardear de cierta manera el sistema y ver en el fondo o retroalimentarlo y seguir, digamos, en una mejora continua. mm. A mí me parece que existe en Chile el recurso intelectual para hacer algo de esas características, ¿eh? En universidades, yo Totalmente. creo que existe esas personas que pueden realizar ese tipo de auditorías, que pueden hacer esas investigaciones. Ahora creo que igual podríamos ir explicando un poquito algunos conceptos técnicos Sí, que de pronto para nosotros es muy fácil irnos en por supuesto. en la técnica. Bueno, en primer lugar, quisiera hablar un poco cuando hablamos de la blockchain, que igual es un concepto que se utiliza mucho en las criptomonedas, en ese Sí, mundo del dinero digital. Entonces, claro, el blockchain lo que hace es en el fondo que ciertos procesos se vayan distribuyendo no de forma centralizada, ya no es como que exista una forma centralizada de procesar algo, ya vamos a decirlo de esa forma, sino que se puede ir distribuyendo en muchos puntos, ya, en diferentes servidores, computadores, digamos, en todo Chile. Quizás pueden ser equipamiento alojado en universidades públicas, ¿no? Algo así. Entonces, cuando tú emites tu voto, ¿ya? Tu voto se va a dividir en muchos trocitos, en muchos pedacitos. Y cada parte, como de ese código que es tu voto, va a quedar en un equipo diferente. Y por lo tanto, si alguien eventualmente tuviese acceso a tu trocito de código, de igual forma no va a poder saber qué hay en el claro, voto, porque solamente tienes un pedacito de la información. ¿Ya? exactamente. Lo cual son códigos ininteligibles. ¿Ya? No se puede entender nada de Mm, eso. Entonces, eso te genera primero seguridad, ¿ya? Y por otro lado, tú como votante podrías tener, digamos, la llave que la podría llave. unir todos esos pedacitos, ¿ya? Pero solamente Sí, tú, para saber o tener trazabilidad de si tu voto fue contado o no, ¿ya? A eso se refiere un poco la blockchain y es como funciona justamente el Bitcoin, que es una secuencia, digamos, muy larga y que se va dividiendo en muchos pedacitos en diferentes servidores alrededor de todo el mundo, claro, ¿ya? sí. Eso me Es parece que es un como, mecanismo adecuado de claro, es seguridad. como tener una foto, es como tener una foto, cortarla, hacer un puzzle a lo mejor como con esa foto, y en vez de guardar esa foto, digamos, en tu casa, solo en tu casa, la estás guardando como en la casa de cada uno de tus familiares, por ejemplo. Entonces, en el Claro, como fondo tener tiene un un... pedacito acá, allá, mm, ¿sí? Y en el fondo nadie sabe qué hay dentro de la foto, porque en el fondo son pedacitos que no lo van a poder comprender. Entonces, claro, como que obviamente cada después, persona tenga un claro, pedacito del rompecabezas del puzzle. exactamente, exactamente. Mm, Sí, esa es como una- una forma, digamos, una analogía como para entenderlo. Claro, efectivamente. Entonces, es un... Y de hecho es lo que se utiliza en Estonia, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, una vez que se emite el voto, la idea es que de pronto igual las personas pueden ir modificándolo en el camino, pero bueno, ahí yo Mm, creo que de pronto igual está más ligado como al proceso de digitalización, ¿ya? En donde podrías tener claro, acceso sí, al voto en el teléfono, pero si vas a un claro, centro de votación y lo emites en una maquinita, bueno, el voto ya se fue, no, no habría sí, forma de que lo puedas modificar, ¿ya? claro, sí. Em, Hay una plataforma que se llama heliosvoting.org. Es una plataforma de votos online. Puedes votar cualquier cosa, ¿ya? Yo lo he utilizado para hacer algunas pruebas, votos de diferentes características. Es bastante buena porque, claro, también tiene un mecanismo de blockchain. Entonces, cuando tú votas, te genera un código de seguimiento y puedes saber si tu voto fue contabilizado o no. Y Mm, también te emite notificaciones por correo electrónico, como tu voto ya fue emitido, tu voto lo modificaste, tu voto fue contabilizado, etcétera.
¿ya? Entonces puedes tener en todo momento ese seguimiento y cuando tú tienes como la administración del sistema, puedes ver si las personas han votado o no. O sea, tú puedes registrar personas para que voten. Entonces, cuando se abre la votación, le llega una notificación a esas personas y después puedes ir viendo si qué persona votó ya o no. ¿Eh? Claro. Es bien interesante el sistema. Ahora, dentro del, como del quiénes somos o de preguntas frecuentes, dice inmediatamente, esto no se puede utilizar para elecciones gubernamentales, es Ah, solamente una investigación, una prueba, que no se les ocurre utilizarlo como un proceso eleccionario válido en algún país. ¿Ah? claro, Lo dice ahí directamente. Pero es una buena idea de cómo se podría llegar a hacer algo real. súper. O sea, eso Mm, demuestra, por ejemplo, que hay proyectos básicos que pueden mantener este anonimato. O sea, lo único que hace es como ver si votaste o no, pero no dice por mm, quién votaste, me imagino, como de forma claro. particular. Claro, al final después te muestra solamente el conteo de votos por Claro, opciones, pero no quién votó qué cosa. exacto. ¿Ya? Y claro, también, si no me equivoco, es de código abierto, ¿ya? Que el open source vendría significando el poder visualizar el código, que, a ver, no se me ocurre una forma ¿De explicarlo? de explicarlo. No sé si de pronto tú tienes alguna metáfora por Sí, o sea, ahí. yo creo que en el fondo hay que entender que cuando uno desarrolla algo, existe autoría obviamente de lo que tú estás desarrollando y tú lo guardas así como en El Señor de los Anillos, el My Precious, como que lo guardas como que fuera tu reliquia máxima y no se la entregas a nadie, ¿ya? Cuando hablamos de código abierto, significa en el fondo que este anillo es mío, pero toma, te lo comparto por si tú lo quieres utilizar. ¿Sí? Hay muchos programas de código abierto, eh, por ejemplo, que están más relacionados a GNU, por ejemplo, en Linux. Yo no sé si actualmente lo seguirá haciendo, pero por ejemplo, yo me acuerdo del LibreOffice. No sé Mm, si todavía lo seguirá haciendo, pero es como, imagínense que está Word y Word en el fondo es de paga, ¿sí? Y está LibreOffice que cualquiera lo puede ocupar. Eso, digamos, pudiese ser considerado abierto. Ahora, el código de este, si es que estuviera publicado o disponible, para que cualquiera lo pueda editar y cualquiera en el fondo pueda agregarle nuevas funcionalidades o cualquiera, digamos, lo pueda utilizar para a lo mejor otro propósito, eso lo pudiésemos entender a lo mejor como código abierto. ¿Sí? mm. Claro, Arduino, por ejemplo, los que han hecho algo con Arduino. Por ejemplo, Arduino es sí, una me acuerdo que plataforma que es full hardware y software abierto, los dos. me acuerdo que en la universidad una vez tuve que hacer un auto de Arduino. No, te creo. Ya, pues, ahí está. Ese que copiaste y pegaste de internet, ese mismo, ese es código abierto, po. ¿Cachai? Eso es. Eh, y sí, bueno, cuando igualmente hablamos de código abierto, em, que no se piense que de pronto eso significa que alguien puede entrar al código y No, modificarlo, ¿ya? no, En productivo, digamos, sino que en el fondo lo que tú puedes hacer es revisar los procesos que están desarrollados en ese software y además puedes también verificar cómo se realiza el proceso de claro. encriptación de los datos, ¿no? De la Sí, blockchain. Es decir, que alguien revise y decir, ah, mira, están utilizando un buen mecanismo de encriptación de los datos para que sean confidenciales, en este caso de los votos. O alguien de pronto podría decir, oye, podríamos añadir esta mejora de seguridad y en torno a esa comunidad se va generando algo mucho más exacto. robusto. ¿Ya? ¿Sabes qué? Lo estaba Eh, pensando como una receta. Lo estaba pensando mm, como una receta como de comida, que también tiene el paso a paso como de cómo preparar en el fondo ese platillo, por ejemplo. Entonces, publica la receta y tú lo que puedas hacer después como cambiarle una partecita de la receta y prepararlo de la forma que tú estimes conveniente. Pero eso no cambia mi preparación, po, que era lo que tú te mm. referías en el fondo a que cuando está en producción o cuando se está utilizando, no es que me vas a modificar a mí mi platillo. En el fondo es que yo te doy mi receta para que tú hagas tu propio platillo y tú saques tu propia versión, la modifiques, la mejores y qué sé yo.
Y claro, de pronto alguien podría contactarte a ti y sugerirte una mejora. Decir, oye, mira, Exacto, podrías añadir esto o hacer sí, esto. Y tú lo miras y dices, ah, mira, tiene sentido. Vamos a añadir entonces esa mejora a la receta exacto, original. ¿Ya? Me parece que sería lo más adecuado. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de voto electrónico, como decía recién, eso en primer lugar va a generar desconfianza en algunas sí, personas, ¿ya? Sin embargo, si es de código abierto, si es de público acceso, va a haber un mundo académico o investigadores, un mundo profesional que va a ver ese código y va a decir, oye, esto es confiable, ¿ya? claro, Como va a tener también un sustento profesional o académico, se puede decir. Sin embargo, si el proceso es cerrado, ¿ya? No solamente vas a tener el cuestionamiento y desconfianza de la gente en general, sino que también de ese mundo que está más ligado a la tecnología. Y algo de esas características yo creo que puede matar cualquier tipo de proceso en torno totalmente. o idea en torno al voto electrónico. O Totalmente. Como te sea, digo, eso fue lo que pasó en Venezuela. En Venezuela mm, no existió esa transparencia en la votación electrónica, nunca se compartieron los códigos, nunca fueron abiertos, entonces obviamente la gente desconfía. exacto. Y bueno, vemos los resultados también. Están Así es. ahí a la vista. Pero claro, el voto electrónico es sí o sí un tema súper polémico. Ahora bien, Sí. de igual forma creo que es, entre antes comencemos en este proceso de investigación o de debate público en torno a esto, Ya, yo creo que es mejor, porque si no va a haber un punto en donde va a ser demasiado tarde, vas a tener un gran universo de lectores y va a ser mucho más complejo impulsar estos cambios. ¿Ya? sí, En el caso de Estonia, votan alrededor de 1 millón de personas. O sea, es claro. una votación, una cantidad de personas La minúscula nada, en sí, comparación a Chile, que son como, si no me equivoco, 13 millones. O, a ver, 15 millones 13 a de 15. electores. Mm, 13, 15. Entonces, claro, hay una gran diferencia, pero entre más nos demoremos en tener este debate público, digamos, esta conversación, esa cantidad de electores puede ir creciendo en Chile y después va a ser mucho más difícil impulsar estos cambios. claro. ¿Ya? Sí, Ahora, lógicamente, tiene que ser paulatino, como decías sí, tú. sí, Todo va totalmente. lento, que la gestión del cambio la gente se vaya acomodando, vaya confiando de a poco en estos nuevos Claro. procesos. Es como el uso del celular, pues. El uso del celular parte, digamos, por gente que ejecutiva, por ejemplo, que necesita comunicarse con alguien más. Pero a medida que fue pasando el tiempo, o sea, una persona adulto mayor que antes lo veía como una brecha digital, se maneja mejor en una red social de repente que una persona más joven, por ejemplo. Los niños cada vez más jóvenes tienen un celular. Entonces, la digitalización y la tecnología expande cada día para ello. Entonces, como seguir haciendo las cosas a la antigua, en papel, como que nos va a traer a lo mejor un problema tecnológico, po. Sí, y yo creo que también desincentiva la participación. O sea, bueno, ahora en Claro, estas elecciones son obligatorias, pero antes no lo eran. ¿Ya? Entonces, si la gente pudiese quizás tener un proceso mucho más eficiente de llegar y presionar un par de botones y votar, claro, de pronto igual se puede incentivar esa participación. Pero claro, de lo contrario no es más complejo. O sea, claro. votan los Sí, convencidos de siempre, como se dice. sí, totalmente. Sí, sí. Ahí sabes qué otra cosa se puede aplicar. Y uno de los temas que a mí me gusta mucho es la participación ciudadana, como en el proceso de qué debería tener, qué no debería tener, como una consulta ciudadana respecto, digamos, a la digitalización, como qué, qué, qué considerar y qué no, porque, pucha, para bien o para mal, tenemos un universo de personas muy distintas y eso nos hace tener necesidades distintas también. Entonces, eh, por ejemplo, personas con problemas de movilidad, personas de repente que a lo mejor no pueden oír, Mm, la neurodivergencia. Entonces, imagínate, no sé, yo me pongo a pensar en alguna persona X que no necesariamente tiene la neurodivergencia, pero a lo mejor tiene un hijo neurodivergente y tiene que ir a votar. Y a lo mejor no tiene quien lo cuide. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te excusáis? mm, Entonces, Llegando esto ayuda, po.
claro, o sea, mira, es que hay diferentes formas de quizá ir adoptando el voto electrónico. Quizá en primera instancia solamente el voto asistido va a ser de forma electrónica. Puede ser, Claro. porque son menos personas. Entonces, es una buena forma de quizás ponerlo Sí, en prueba, sí, ¿ya? O que quizás haya personas que se puedan inscribir de forma... ¿cómo se dice lo contrario obligatorio? Se me está olvidando el español. voluntario. Voluntaria. Como que alguien se puede inscribir de forma voluntaria para utilizar estos mecanismos Sí, electrónicos en algún local de votación. Entonces, de sí. esa forma se va avanzando de a poquito. ¿Ya? Sí, yo creo lo Ahora, mismo. De hecho, hoy día te comentaba eso pues, antes de empezar. Te decía en el fondo como que yo tuve que esperar ahí como 15 minutos más porque una persona pidió el voto asistido y tuvieron que llevar el libro de votaciones donde está esta persona. No es que le esté echando la mm, culpa a ella, sino que entiendo en el fondo que es lo que debe hacerse. Pero en el fondo eso hace que uno tenga que esperar más. Entonces, si eso fuera digital, a lo mm, mejor pucha, ahí puede darse un libro distinto o lo que sea, otras cosas se pueden hacer, pero agilizaría el mismo proceso. Y creo que estaría súper bien partir a lo mejor por personas con problemas de movilidad o que necesiten una asistencia y de ahí empezar a testear, de a poquito, de a poquito. mm. Estaría Incluso súper bueno. hasta para los votantes en el extranjero, quizás poner ¿Mm? en las embajadas de Argentina, de Perú, de Exactamente. Uruguay, ¿no? De los países que están más cercanos a Chile, poner las máquinas ahí en la embajada, que son menos votantes, Sí, y ver cómo va funcionando. sí, ¿Ya? me Hay parece varias buena idea. formas de verlo. Ahora, en torno a los riesgos que esto puede conllevar, eh, ahí hay un tema, digamos, mucho más granular de cómo implementarlo, porque yo creo que es un riesgo tener las máquinas conectadas a Internet, Sí, ¿ya? O sea, yo creo que es bien apetitoso quizás para algún grupo de hacktivistas o de cualquier tipo de incluso ciberdelincuentes que votar un proceso eleccionario en un país, pues igual es, ¿por qué no? Puede ser sí, una buena forma de incentivo incluso, porque muchas veces trabajan por simplemente las ganas de decir, mira, de lo que soy capaz. Ni siquiera yo lo quiero hice. obtener un rédito monetario de esto ni nada de eso, sino que solamente dice, mira, lo que puedo hacer, puedo votarte una elección de un país, así de bueno soy. Exactamente. Y ahí no sé. A mí por lo menos me genera un poco de temor eso de dejar las máquinas conectadas a internet. De pronto pueden ser máquinas que se les cargue algo, un proceso desde antes, un software, y después dejarlas de forma individual en cada máquina. Y que los vocales de mesa, que podrían ser muchos menos, al final le presionen un botón y aparezca una boleta, digamos, con el resumen de los Claro, votos. claro. Sí, Se puede sí, hacer de forma así no centralizada también. sí. Sí, por ahí también se mencionaba, por ejemplo, el hecho de que este, est- este paso, digamos, a lo digital puede ser también como con esa doble verificación, o sea, seguir votando de forma, digamos, en una papeleta presencial y qué sé yo, pero a lo mejor acompañarla también como de lo digital para hacer como un chequeo, una marcha blanca Mm, en el fondo a la par, ver en el fondo cómo funciona, someterlo a que esto se caiga, que esto no ande. O sea, piensa, por ejemplo, en los primeros Cyber Days que estuvimos en Chile, o sea, se cayeron, po. Pero si eso nunca hubiese pasado, nunca mejoramos. O sea, esto tiene que ser así. Tiene que existir un proceso de mejora continua, pero también tiene que ser acompañado de especialistas que sean capaces de prever las cosas que pudiesen llegar a pasar antes de hacer cualquier cosa. sí, sí, me parece que, bueno, tiene que ser un proceso muy paulatino, muy acompañado y muy responsable, sobre todo Sí, responsable. ¿Ya? Y yo pienso, por ejemplo, en los tótems que pusieron en el aeropuerto de Santiago mm, para salir del país o para entrar, que son estas, como unas pantallas LED, no sé, así, sí, unos kioscos. Y a mí me parece que, o sea, tú pasas por ahí, hay muchos que ya no funcionan. ¿Ya? Hay muchos que ya no están funcionando, que además entiendo también la idea de que sean pantallas grandes para las personas que no ven bien, vean bien los datos. Sin embargo, son tan grandes que cualquier persona ve los datos del otro. sí, po, Entonces, ahí se pierde
toda privacidad de la información, o sea, Claro, me parece que son absurdamente gigantes, ¿ya? sí. Eh, y además se nota que son máquinas Windows, entonces de pronto Sí. llegas a algún tótem y el software no está funcionando, está abajo, te aparece el Ujú. escritorio de Windows. Entonces, Y XP. ay, claro. Entonces, claro, ¿y quién está monitoreando esto? O sea, no hay nadie que de pronto se Sí, percate de eso y vaya y lo arregle de forma rápida. O sea, si pasara algo así en un proceso de elecciones, sería un bochornoso, por lo menos, sí, por decirlo bajo. Pero, bueno, es un tema al menos interesante y que ojalá se vaya abriendo el espacio a esta discusión y que en el fondo tiene por objetivo, me parece que diferentes elementos. Eh, ahorrarle el tiempo a las personas, empujar también quizás el voto de manera no obligada, sino que la gente vaya de forma voluntaria a votar porque el proceso sea más eficiente y que también el conteo de votos sea mucho más rápido. ¿Ya? Ahora mismo son las 8:30 de la tarde. Ya prácticamente no sé cuántas mesas estarán escrutadas, pero se entiende que ya hay una tendencia y están más o menos los sí, candidatos, se sabe quiénes pasan a segunda vuelta. Pero, como te decía, las elecciones municipales del año pasado, cuando había que elegir sí me cores, acuerdo. nosotros terminamos alrededor de las 4 de la mañana. ¿Ya? Entonces el proceso es muy lento, no tiene ningún sentido que sea tan lento Sí, y debe estar ese conteo mucho más rápido. sí, ¿No? Yo creo que esos elementos, y por supuesto la seguridad del proceso, ¿no? Que sea 100% confiable. Con eso me parece sí, que estamos bien para ir avanzando. sí, totalmente de acuerdo. Seguridad, comunidad también, pero especialista respecto, digamos, al tema y el resto es tiempo. Yo creo que esos son mis tres como conceptos claves como para que esto pueda llegar a pasar. Sí, seguridad, comunidad experta y como te decía, tiempo. Con esas tres cosas yo creo que logramos hacer ese cambio. No te digo de un año a otro, quizás en 10 años, no lo sé, pero es algo que se pudiese lograr. Sí, sí, claro, es un largo viaje, pero hay que comenzar. Si no comenzamos Sí, prontamente, esto no vamos a llegar a un buen puerto eh, en el futuro cercano. O sea, siento que de pronto igual nos podemos quedar y es peligroso quedarnos con la comodidad de decir el proceso actual es bueno, el server exacto. funciona, ¿para qué lo vamos a tocar? Que de pronto igual es una lógica que se utiliza mucho en las tecnologías, en la informática. Si el, Sí, si, si el proceso funciona, si el sistema funciona, no lo toquen, sí, déjenlo ahí, no lo toquen porque si le meten mano lo van a estropear. Eh, y si nos quedamos con esa comodidad, ¿ya? Estamos perdiendo mucho tiempo y después cuando queramos dar el paso va a ser demasiado tarde. sí, Me parece que es algo a considerar. sí. Pues bien, vamos llegando al término del capítulo de hoy, ¿te parece? Sí, Creo sí. que... Yo creo que No sé tocamos, si te queda algo por ahí tocamos en el todos los tintero. temas. El único tema, a lo mejor, no sé si lo tocamos ahí, quizás de manera superficial, el tema de la discriminación tecnológica. Creo que ya conversamos de por Mm, qué votamos en papel y el resto, pero cómo garantizamos la discriminación tecnológica. Desde mi postura sería netamente como de hacerlo paulatino. Es netamente eso, de educar, como la mayoría de los capítulos que siempre conversamos, la educación primero tecnológica es importantísima y el resto es netamente como tiempo. En la medida que vamos avanzando, vamos involucrando a gente que está alejada a lo mejor de lo digital o lo tecnológico y la vamos involucrando porque de cierta manera se ve obligada a, a participar. Así que yo creo que hacerlo de forma como inmediata, abrupta, sería mm. en el fondo aplicar discriminación tecnológica. Sí, y también pensando en esas localidades que son más pequeñas, yo Claro, creo que el CERVEL ya tiene la rurales. logística de llegar allá. Sí, Entonces es un problema que está resuelto por lo menos de la logística de llegar a esas zonas, porque me imagino que el proceso actual llega a esas comunidades que son más pequeñas, que de pronto tienen una sola escuelita rural con muchos exacto. niveles diferentes en un solo curso, y que se convierten en Sí, locales de votación. Bueno, sería lo mismo, pero quizás acompañado de alguna máquina, de algún dispositivo electrónico y que alguien esté ahí también acompañando el proceso. Entonces, al menos desde el punto de vista de la logística, creo que el server la puede tener para, sí, para hacerlo,
pero claro, con la salvedad de que hay personas que les va a costar quizás utilizar una máquina o algo de esas características. Sí. Y siempre, yo creo que eso no es netamente relacionado a la votación, es a cualquier sistema informático. Siempre que tú quieres implementar un sistema informático, siempre existe como ese como afán de oponerse al cambio de repente, o simplemente que te cuesta asumir el cambio, pero es tiempo, Sí, siempre va a existir esa gente que va a decir, no, este sistema está malo. exacto, Pasan en todos lados. ¿cierto? Sí, sí, sí. Siempre Sí, pasa. y eso es lo que te hace mejorar el sistema también, po. Es lo que te hace darte cuenta como, oye, esto debería estar acá, allá, bla, 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 y mejorarlo, en el fondo. La Mm, mejora continua en informática. sí, y de pronto hasta esas mismas empresas que armaron el sistema de elecciones en Estonia pueden Ujú, ofrecer ciertas buenas prácticas. Fue un caso de exactamente. éxito importante. Sí, O sea, en ese sentido no hay que reinventar la rueda, sino que tomarla exacto. y un poco ir adaptándola y ahí Sí, vamos. totalmente. Eso, Buenísimo. yo creo que fue un buen capítulo, una buena charla ahí del proceso de elecciones, que justo nos encontrábamos en este momento importante para Chile, así que quisimos dejar los datos de lado un ratito y hablar de esto. Sí, 46 minutos de capítulo aproximadamente y tú ya se están contando los votos, ojo. Sí, Con un sistema electrónico quizás con un botón ya estuviese sí, listo. Pero bueno, dejamos ahí un tema abierto que ojalá se pueda tomar y comenzar a conversar sobre esto, que es bien interesante. Y como decía, si no comenzamos esta conversación ahora, nos vamos sí, a demorar demasiado en eventualmente tomar acciones. así es. Pues bien, nos estaremos viendo entonces en un próximo capítulo. Muchas gracias por apañar a quienes están ahí escuchándonos, viéndonos. Y bueno, esperamos traer más temas interesantes también para conversar. Sí, y que nos propongan a lo mejor de una u otra manera a ver qué otro tema podemos tocar. Así es. Sí, sí. Que vayan proponiendo algunos temas. Quizás lo pueden dejar acá en los comentarios de Spotify. Y ya de a poquito vamos abriendo otras redes sociales para tener quizás un mayor contacto Más o feedback. comunidad. Sí, Ujú. Bien, muchas gracias a ti también, Luis, por acompañar y nos estaremos viendo no, como siempre. entonces en el próximo Nos capítulo. vemos. Chau, chau. Chau.